Niña rondando entre gallinas, lo que un millonario hizo hasta que cambió su destino para siempre. La noche caía sobre el pequeño pueblo de San Ignacio, un rincón del mundo donde la rutina de los días parecía, extrañamente, irrepetible. Sin embargo, esa noche había algo en el aire, un susurro de misterio, una vibración eléctrica que hacía que hasta las gallinas se inquietaran en sus corrales. A lo lejos, se podía escuchar el eco de risas y murmullos, pero el enfoque estaba en una figura atosa, una niña que rondaba entre los animales. Sus ojos brillaban como estrellas, una mezcla de curiosidad y un miedo que le apretaba el pecho. Cada paso que daba la acercaba más a un secreto que mudarían su vida para siempre. Ella, la pequeña y aparentemente insignificante protagonista de esta historia, no sabía que bajo su cotidianidad escondía un destino monumental. La gente del pueblo siempre hablaba en susurros de don Felipe, el millonario que había llegado de la ciudad con un halo de poder y una sonrisa que prometía fortuna. ¿Pero qué podría ofrecerle a una niña en un mundo donde los sueños parecían tan lejanos? Cada vez que se cruzaban miradas, el ambiente vibraba, como si el universo conspirara para unir sus caminos en una danza mística, y aunque nadie le creería, un lazo ya existía entre ellos, caminando entre gallinas. De pronto la niña se detuvo, un brillo extraño había capturado su atención. Un pequeño cofre, desgastado por el tiempo, descansaba ahí, semioculto entre plumas y sombras. El corazón de la niña latía con fuerza, se acercó despacio, su mano temblando de emoción y miedo. ¿Qué podría haber allí? La magia de esa noche la envolvía, como si la vida estuviese a punto de girar 180 grados. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube les ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de estar suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que viene pronto y mientras estés allí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos, con el cofre tan cerca, un escalofrío recorrió su espalda. No solo era un objeto antiguo, irradiaba una energía inquietante. Su mente se llenó de preguntas, ¿era un tesoro escondido? ¿Algo que no debía ser tocado? Mientras la niña luchaba contra el miedo, se dio cuenta de que un sonido se acercaba, pasos que resonaban en la tierra polvorienta. La risa de don Felipe retumbaba en su mente, pero algo en su risa sonaba diferente esa vez. ¿Era preocupación o avaricia? ¿Qué estaba tramando justo ahí, bajo la sombra de las gallinas, con la inminente presencia del millonario? La elección de la niña era trascendental. Los secretos del cofre la esperaban, pero también podían acarrear consecuencias que cambiarían su vida para siempre. ¿Se atrevería a abrirlo? Esa noche marcó el inicio de una travesía peligrosa y reveladora, pero el eco de sus pasos resonaba como un tambor en su corazón. Las gallinas cloqueaban nerviosas, como si presintieran el desenlace de esta historia que apenas comenzaba. Los pasos se acercaban, y el corazón de la niña se sumergía en un mar de indecisión. Para un mundo repleto de fantasías, lo que se escondía dentro del cofre era un misterio tan intrigante como aterrador. La pequeña extendió su mano hacia el objeto, su curiosidad ganando protagonismo sobre el miedo. Al tocar la superficie de terciopelo desgastado, un escalofrío la recorrió, era como si el cofre estuviera vivo, pulsando con una energía que se jactaba de secretos antiguos. Mientras tanto, don Felipe se acercaba con una agilidad inquietante. A medida que su risa se tornaba más fría, el aire se llenaba de una tensión palpable. La niña sentía que cada segundo era un pequeño fragmento de un instante eterno. Y, si abriera el cofre, no solo podría descubrir un tesoro, sino también desatar una cadena de eventos potencialmente devastadores. ¿Y si todo lo que había escuchado sobre él era cierto? Justo cuando estaba a punto de abrir el cofre, una sombra se proyectó sobre ella. Era don Felipe, con sus ojos fijos en el objeto a sus pies. La niña sintió un nudo en la garganta. ¿Qué estás haciendo aquí, pequeña? Su voz resonó como un trueno en la noche silenciosa.
El brillo del cofre reflejó la luz de la luna, mostrando brevemente el rostro de don Felipe, una mezcla de interés y algo más, tal vez miedo. ¿Acaso sabía él algo que ella no sabía? Era evidente que no le convenía que la niña estuviese tan cerca de aquello. Es solo un cofre, señor. No significa nada, se atrevió a decir, pero su voz temblaba, traicionando su nerviosismo. Don Felipe sonrió, pero esta vez fue una sonrisa sin calidez, un gesto que paralizó el aire a su alrededor. No hay tesoros en él para una niña como tú. Aléjate. Sus palabras caían como un peso sobre el corazón de la niña. Había algo en la forma en que lo decía, una mezcla de advertencia y amenaza, que hizo que el miedo a perder la oportunidad se apoderara de ella. Con una rapidez casi instintiva, la pequeña tomó la decisión de abrir el cofre, con manos temblorosas, levantó la tapa. En el interior, no había joyas ni oro. En su lugar, un papel viejo y arrugado se asomaba, casi pidiendo ser descubierto. La niña lo tomó con cuidado, sintiendo el rugido de su corazón mientras leía las palabras que habían cambiado el rumbo de su vida. El poder vale más que el oro, niña. La avaricia consume. Escoge la verdad o la riqueza. La niña cerró los ojos, una mezcla de confusión y asombro apoderándose de ella. En ese instante, comprendió que el cofre no era un simple objeto, sino un portal a un universo de decisiones que la obligaría a cuestionarse a sí misma. Historias de tesoros perdidos comenzaron a cobrar vida en su mente, advirtiéndole sobre la avaricia que había caracterizado a don Felipe y muchos otros, pero antes de que pudiera procesar todo, sintió la sombra del millonario más cerca. ¿Lo había visto? El miedo nuevamente la invadió, mientras el eco de las palabras crujía en su mente. ¿Y si su elección la llevaba a algo terrible? El reloj del pueblo resonaba, marcando campanadas que llenaban el aire de inquietud. La noche había comenzado a transformarse en un laberinto de posibilidades y riesgos. Un dilema se cernía sobre ella, desafiándola a elegir entre la verdad que podía liberarla o la atracción de una vida llena de lujos. Don Felipe, incapaz de contener su ansiedad, dio un paso adelante. ¿Qué has encontrado? Su voz reverberaba, cargada de una urgencia que desbordaba lo meramente curioso. La niña, sintiendo que el aire se volvía más denso, supo en ese momento que la decisión que tomaría impactaría no solo su vida, sino la de todos en San Ignacio, y así, con la luna como testigo y el cofre como catalizador, la pequeña se encontró al borde de una elección que la llevaría a cruzar caminos inexplorados. Las gallinas, ajenas al drama humano, continuaban cloqueando nerviosas mientras ella se daba cuenta de que su futuro era un anda de juego en las manos del destino. Cuando las primeras luces del alba comenzaran a asomarse, su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Se atrevería a abrir esa puerta que le abrumaba? ¿Qué oscuro legado arrastraría consigo? Las campanas continuaron sonando, como un recordatorio de que la aventura apenas comenzaba. El silencio se había adueñado del lugar, y la atmósfera era densa, como si el aire mismo supiera lo que estaba en juego. La niña sostenía el papel con ambas manos, su pulso latía con fuerza mientras sentía que el tiempo se detenía a su alrededor. Don Felipe avanzaba, su figura proyectándose sobre ella, como una nube oscura que amenazaba con cubrir el sueño. Responde, pequeña. ¿Qué ha revelado ese viejo trapo? Su voz era un susurro y un grito a la vez, cargada de una mezcla de temor y desesperación. La pequeña podía notar la tensión en su cuerpo. Era un cazador que se acercaba a su presa. Ella miró el papel con trepidación, unas palabras danzaban en su mente, la verdad o la riqueza. Una súbita claridad iluminó su mente, casi como una luz cálida que penetraba la fría oscuridad de sus miedos. Pero la incertidumbre la apretaba como una serpiente alrededor de su corazón. ¿Qué imagen conjuraba su elección? ¿Qué esperanzas o pesadillas empujaban su destino hacia un abismo? Sin pensarlo más, alzó la mirada hacia don Felipe. Es un mensaje. Dice que la avaricia consume. La voz le tembló al pronunciar aquellas palabras. Nunca había tenido el valor de hablarle así, pero en ese momento algo dentro de ella estalló. La verdad, la sentencia que había sobrevivido durante tanto tiempo en su mente, parecía liberarse, como un ave que vuela tras haber estado cautiva.
El desprecio en el rostro de don Felipe se transformó en una especie de sorpresa, y eso la llenó de fuerza. Tú no entiendes, niña. El mundo se mueve por el poder, no por cuentos de hadas. Su risa resonó de forma hueca, como el sonido del metal chocando contra sí mismo. Sin embargo, la voz de la niña seguía firme, desafiando su autoridad. No, ese no es el camino. Yo elijo la verdad. A medida que esas palabras salieron de su boca, sintió como un escalofrío recorrió su cuerpo. Era un grito de rebelión, de un espíritu que había despertado de su letargo. Don Felipe entrecerró los ojos, y un aire de inquietud cruzó su rostro. ¿De verdad crees que esa elección te llevaría a un final feliz? Todavía mantenía la fachada de desprecio, pero sus manos comenzaron a temblar. En ese instante, la niña se dio cuenta de que entendía más de lo que parecía. Eres un hombre lleno de riquezas pero vacío de lo que realmente importa. Yo no quiero eso. Cada palabra resonaba con una claridad renovada, y mientras lo decía, las gallinas en el corral comenzaron a agitarse, como si también ellas percibieran la tensión. El eco de su declaración rompió la penumbra de la noche, y el cielo estrellado pareció mirar hacia abajo con curiosidad. Pero antes de que pudiera seguir, un grito desgarrador resonó en la distancia. Era el sonido de un peligro inminente, un presagio que hizo que el estómago de la niña se encogiera. Enfrente de ella, don Felipe dio un paso atrás, la sorpresa pintando su rostro por un breve momento, pero luego volvió a erguirse. Por tu propia elección, pequeña. Ahora tienes que enfrentar las consecuencias. Sin tiempo que perder, la niña sintió que una nueva urgencia la empujaba. ¿Qué quieres decir? La claridad de su decisión se enfrentaba ahora a la confusión que la rodeaba. ¿Qué esperaba don Felipe? ¿Acaso había más en juego de lo que su joven mente podía comprender? El tiempo se deslizaba como agua entre sus dedos mientras una ráfaga de viento levantaba las hojas de los árboles, y las campanas sonaban aún más fuerte, como un anuncio de que una elección crucial estaba a punto de pasar. La oscuridad de la noche se tornaba inquietante, y sentía que algo estaba por desatarse, algo que cambiaría no solo su vida, sino la de todo San Ignacio. El mundo se tambaleaba en sus pies, y lo que había comenzado como curiosidad pronto se convertía en un choque de fuerzas que la invitaba a enfrentar su destino. ¿Cuál sería el precio que tendría que pagar por su elección? Con el corazón a 1000 por hora, finalmente se dio cuenta de que las palabras del mensaje eran más que solo una advertencia. Con el papel aún en sus manos, miró a don Felipe y respiró profundo. Voy a descubrir la verdad, cueste lo que cueste. Sus palabras resonaron en el aire, desatando una explosión de preguntas sin respuesta. ¿Qué consecuencias encontraría en su búsqueda? Las sombras de la noche danzaban a su alrededor mientras, en el horizonte, un destello de luz anunciaba un nuevo amanecer. Pero en el fondo, sabía que la aventura apenas comenzaba, y la oscuridad a la que se había enfrascado era solo el preludio de la tormenta que se avecinaba. Mientras una risa burlona resonaba en el aire, la decisión había sido tomada, y el eco de su elección vibraba en el aire como una advertencia. No había vuelta atrás. La oscuridad se intensificaba, y el aire estaba impregnado de un silencio casi opresivo. La niña miró hacia don Felipe una vez más, su rostro ahora un campo de batalla entre el miedo y la determinación. La noche la había envuelto en su abrazo gélido, y aunque su corazón hervía de valentía, las sombras parecían susurrarle advertencias al oído. Este no era un juego, y lo que se avecinaba podía cambiar su mundo para siempre. El hombre de riquezas infinitas, cuyo poder la había amedrentado durante tanto tiempo, dio un paso hacia ella. La luz de la luna hacía brillar sus ojos de manera inquietante, revelando una llanura de frío y desesperación. No te engañes, niña. El camino que eliges es peligroso y no hay marcha atrás. Las verdades que encuentres aquí no son para los débiles de espíritu. Las palabras de don Felipe colisionaron contra la joven como un relámpago en la penumbra. Pero en lugar de retroceder, ella se aferró más fuerte al papel, como si aquel mensaje contuviera su futuro. En ese instante, en lugar de huir, se sintió impulsada. «¿Y si ese camino es el único que puede liberarnos a todos?», replicó, su voz firme, resonando con una convicción inesperada. Don Felipe rió, un eco que parecía reverberar por toda la noche. «El poder no se comparte.
El conocimiento que posees puede ser una maldición más que una bendición. Su risa se detuvo abruptamente cuando un grito retumbó de nuevo, esta vez más cerca, apagando toda la jocosidad en su rostro. La niña giró la cabeza, sintiendo la tensión en su piel como una corriente eléctrica. Las sombras se movían, y un par de figuras emergieron del bosque cercano, desdibujadas por la tenue luz de la luna. Eran hombres robustos, sus ojos fijos en ella, y el miedo se transformó en un frío helado que invadió su ser. ¿A quién has llamado, Felipe?, preguntó uno de ellos, su voz grave como el trueno. Don Felipe cuestionó con la mirada, inseguro. Nadie, solo, una niña. Pero la incertidumbre impregnaba su tono. La llegada de aquellos hombres intensificó la inquietud, como si su súbita aparición representara el verdadero comienzo de una lucha feroz. Cuidado con lo que deseas, niña. La verdad no es un regalo, es un tormento. Y hay quienes harían cualquier cosa para que se mantenga oculta. Uno de los recién llegados lanzó una advertencia, acercándose más, su figura dibujando una sombra insegura sobre la pequeña. Ella sintió un nudo en el estómago, su valentía empezaba a flaquear ante la realidad violenta que ahora se desarrollaba. ¿Qué quieren de mí?, preguntó, la voz temblorosa, sin poder ocultar el miedo que comenzaba a brotar. Queremos lo que tú has desatado, respondió el otro con rasgos faciales marcados por la dureza de la vida. Y no estamos dispuestos a dejar que la verdad se interponga en nuestros intereses. La promesa de peligro latente se instaló entre ellos, y la niña comprendió, en un instante desgarrador, que su revelación había atraído a aquellos que poseían las armas para proteger los secretos más oscuros. Don Felipe, ahora visiblemente nervioso, dio un paso atrás. Esto no es lo que esperaba, murmulló, pero la horda de hombres empezaba a rodear a la niña, arrinconándola en este juego mortal. La elección que había hecho ahora parecía transformarse en un veneno, el aire se cortaba y el corazón de la niña palpitaba ferozmente, mientras comprendía que su búsqueda de la verdad no solo la había puesto en la mira del hombre más poderoso del pueblo, sino también de aquellos dispuestos a obtenerlo todo a cualquier costo, y así, entre murmullos de peligro y sombras amenazantes, comprendió que el verdadero abismo apenas comenzaba a abrirse ante ella. Como sea, no me detendré, replicó, su voz resonando con una mezcla de desafío y temor, pero ¿estaba el coraje suficiente para enfrentar lo que venía? La oscuridad a su alrededor se arremolinaba sin piedad, y una pregunta urgente quedó colgando en el aire, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar por la verdad? Con el rostro pálido y el alma encendida, se preparaba para saltar a un abismo donde la luz podía ser solo un espejismo. Y mientras la multitud de sombras crecía, un destello de esperanza se apagaba, sugiriendo que aún había un camino sin explorar, uno que cambiaría todo, o la perdería para siempre. El aire denso de la noche casi la asfixiaba mientras los hombres la rodeaban, sus miradas afiladas como cuchillos listos para cortar. La pequeña sintió que la adrenalina le estallaba en las venas. ¿Por qué no simplemente se van?, pensó en un aluvión de desesperación. Su mente se debatía entre escapar y enfrentarse a lo que estaba sucediendo. Las sombras a su alrededor parecían inclinarse hacia ella, interponiéndose como una muralla de calamidades. ¿A dónde crees que vas, niña? El hombre de voz grave la observaba con un interés casi divertido, como si estuviera disfrutando del espectáculo que estaba sucediendo ante sus ojos. La verdad que llevas en tus manos es peligrosa. No puedes simplemente esparcirla al viento. Don Felipe, ahora más pálido que nunca, se mantenía atrás, un espectador de su propia creación. Por favor. No hay necesidad de violencia, imploró, pero el timbre de su voz denotaba que también temía por su propia vida. La niña apretó el papel en su mano, como si pudiera absorber su poder. No puedo permitir que me silencien. Nadie más sufrirá por estos secretos, respondió con fuerza, buscando en sus palabras la misma chispa de valentía que había sentido en su corazón. Los hombres intercambiaron miradas, y el más robusto de ellos sonrió con un retorcido placer. Entonces tendrás que enfrentarte a nosotros. Te aseguro que no estamos aquí para hacer amigos. El silencio que siguió fue ensordecedor, solo roto por el crujido de hojas secas bajo sus pies. Había una tensión palpable, un hilo a punto de romperse. Con una rapidez sorprendente, la niña tomó una decisión. Si es luchar lo que desean,
entonces tendré que luchar. Sin pensarlo dos veces, giró con un movimiento ágil y corrió hacia la espesura del bosque. El sonido de sus pasos resonaba en el oscuro silencio. Un grito la siguió, verbos confusos que volaban hacia ella, pero no se detuvo. Su corazón latía con fuerza, mientras el eco de su valentía se entrelazaba con el miedo. La vida que conocía se desvanecía atrás, y un nuevo destino la aguardaba. Mientras esquivaba árboles y ramas, su mente clamaba por un refugio. Pero sabía que no había marcha atrás. ¿Qué hay de los secretos que protegen? ¿Están dispuestos a matarme por ellos? La idea de que la verdad era un laberinto lleno de trampas y que su presencia lo desataba le erizó la piel. Fue una verdad que no dudó en afrontar, y que la daba un propósito firme. Al poco tiempo, notó que no estaba sola. Una luz parpadeante danzaba entre las sombras, como una estrella que guiaba a los perdidos. Una corazonada la impulsó, y se dirigió hacia ella, el miedo deslizándose de su mente. Podría ser su salvación. Cuando finalmente llegó a la fuente de la luz, frente a ella se alzaba una figura encapuchada, e iluminada por el brillo tenue de una antorcha. Su voz resonó con un eco profundo. Estaba esperándote. Sabía que vendrías. Ahora, ¿qué estás dispuesta a sacrificar para descubrir la verdad? Las palabras de la figura impactaron en su ser, haciéndola tambalear. Dentro de ella, un dilema se formó. ¿Estaba lista para aceptar lo que eso implicaba? El temor de lo desconocido era un monstruo que palpitaba en su pecho, pero la promesa de la verdad brillaba todavía más fuertemente. Miró hacia la oscuridad del bosque y luego de regreso a la figura. Estoy dispuesta a todo, dijo, su voz temblorosa pero decidida. Entonces, la figura movió la mano, y un camino iluminado por velas y secretos se abrió delante de ella. Pero lo que no sabía era el precio que eso podría costarle. Con cada paso que daba, sentía que la neblina de los secretos la envolvía, y la certeza de una elección inminente se cernía sobre ella. ¿Podría la luz guiarla hacia la salvación, o la llevaría a un abismo de oscuridad? Mientras la figura la guiaba a través del sendero, la pregunta latente flotaba en el aire. ¿Hasta dónde la llevarían las sombras del conocimiento y la ambición? La vida que conocía parecía haber terminado, y una nueva, mucho más peligrosa, apenas comenzaba. El sendero era un laberinto de sombras, pero la luz que emanaba de la antorcha de la figura encapuchada iluminaba cada paso que la niña daba. Las velas temblaban como si compartieran su ansiedad. Aunque el brillo le daba un aire de protección, también ocultaba lo desconocido que se cernía a su alrededor. Los árboles, con sus largas sombras, parecían observarla y juzgarla. ¿Qué es lo que realmente buscas?, preguntó la figura. Su voz resonaba con una mezcla de autoridad y paciencia. La verdad no es solo un concepto. Es un peso, una carga. ¿Estás lista para llevarla? La niña titubeó. La idea de carga la aplastaba. Había escuchado a sus padres murmurar sobre los secretos. Siempre había sido una niña curiosa, pero ahora esa curiosidad parecía una condena. Miró a la figura, su rostro oculto bajo la capucha. Todo lo que quiero es justicia. No más sufrimiento. La figura asintió, y en ese momento, la luna iluminó su rostro, revelando un par de ojos profundos y oscuros. Había una tristeza en ellos que le dio un escalofrío. La justicia no siempre es fácil de obtener. A menudo viene con lágrimas y sacrificios. A veces, tendrás que perder algo que amas para ganar lo que necesites. El corazón de la niña dio un salto. ¿Qué podría perder? Había sentido miedo y he perdido amistades, pero nunca había entendido la verdadera pérdida. ¿Qué significa eso? ¿Tengo que dejar algo atrás? Quizás algo más que un simple objeto. Tal vez una parte de ti misma, la figura respondió, su tono sereno ahora reverberando con un aire de profunda verdad. Debemos avanzar, pero no olvides que hay caminos que nunca regresan. ¿Y si no estoy lista? La desesperación comenzó a asomar en su voz. ¿Y si no puedo soportarlo? Esos son los miedos que deberás enfrentar. Cada verdad tiene su precio, dijo la figura, extendiendo una mano hacia el frente, como si le ofreciera una elección. Pero las decisiones son solo el inicio. De las acciones que tomes, surgirán las consecuencias.
La niña frunció el ceño. ¿Era este el momento de retroceder? Pero entonces pensó en todas las vidas que se perdieron, en el sufrimiento que la rodeaba, y el fuego en su interior se avivó. No puedo darme el lujo de dudar. Elegí luchar, así que seguiré adelante. Con un paso firme, la niña continuó por el sendero. Pero a medida que se adentraba, una risa burlona resonó desde las sombras. Se detuvo en seco, la inquietud recorrió su columna. La figura encapuchada se mantuvo en silencio, observando su reacción. De las sombras emergió un grupo de personas, los mismos hombres que había dejado atrás en el bosque. Su risa sonaba como ecos de un peligro inminente. Mira quién decidió jugar a las valientes, burló el que había hablado antes, con un brillo escalofriante en sus ojos. ¿Creías que podrías escapar tan fácilmente? El aire se volvió denso de nuevo, y las sombras parecían cobrar vida a su alrededor. La niña sintió que se le encogía el estómago. La figura encapuchada, a su lado, mantuvo su mirada calmada, como si lo que venía no le afectara. Estamos en un juego más grande de lo que imaginas, dijo con suavidad. Prepárate para tomar decisiones que marcarán no solo tu destino, sino también a aquellos que amas. La pequeña se dio la vuelta, sintiendo que el miedo podía consumirla, pero con un respiro profundo, los recuerdos de aquellos que había perdido la empujaron a mantenerse firme. Sin embargo, la tensión creciente le hizo preguntar, ¿qué tipo de sacrificio tendría que hacer? Aquellos hombres se acercaban, y el peligro se palpaba en el aire. La figura se inclinó hacia ella y murmuró, recuerda, la verdad ilumina, pero también quema. Mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor, la niña se preparó para la confrontación. La próxima decisión podría cambiarlo todo. ¿Podría realmente soportar el precio de su búsqueda por la verdad? Las palabras resonaban en su mente mientras el peligro avanzaba. ¿Cuánto estaba dispuesta a perder? El eco de sus pensamientos la llevó a una nueva comprensión, la verdad nunca es gratis. Las risas de los hombres se intensificaron, un sonido frío que reverberaba como un canto de guerra en la vasta oscuridad. Su figura, recortada contra la tenue luz de la antorcha, temblaba ligeramente, pero la niña no se podía permitir dudar. Sintió el peso de sus miradas, y cada paso que daban hacia ella parecía hacer que el suelo temblara. ¿No se te ocurre que podrías estar metiéndote en problemas muy grandes?, dijo el hombre que la había acosado en el bosque, acercándose con una sonrisa torcida que revelaba demasiado. Te crees tan valiente, pero aquí estás, sola y asustada. La figura encapuchada se mantuvo firme a su lado, pero la niña pudo sentir como su corazón latía desbocado, como un tambor en su pecho. No solo era una lucha por la verdad, era también por sus seres queridos, por aquellos que se habían perdido en la tormenta de la injusticia. Aquellos hombres no eran solo enemigos, eran recordatorios de todo lo que había sufrido. ¿Qué es lo que quieren de mí?, preguntó, alzando la cabeza con más determinación de la que sentía. No puedo permitir que me asusten. Te queremos ofrecer un trato, respondió el líder del grupo, entre risas burlonas. Pero debes estar dispuesta a hacer sacrificios. ¿Qué tal esto? Pareces tan preocupada por la justicia. ¿Qué tal si te dijéramos que sabemos más de lo que imaginas sobre tu familia? La niña sintió un frío helador recorrerla. Las palabras del hombre eran veneno. No. No se atrevan a hablar de ellos. Oh, pero es demasiado tarde para protegerlos, querida. Siempre hay un precio que pagar por buscar la verdad. Quizás sea momento de que aprendas esa lección de la manera más dura. Su voz se desvaneció, mientras sus ojos brillaban con un destello de malevolencia. Ella sintió que la figura encapuchada se movía, el aire a su alrededor parecía cambiar, y en un instante, supo que la figura estaba lista para actuar. Esto no es parte del plan, susurró. Debes recordar quién eres. La luz puede ser la verdad, pero ahora mismo, depende de ti encontrar el camino. La niña cerró los ojos, invocando recuerdos de momentos felices, de risas y caricias. Su fe en la justicia se forjaba en la fragua del dolor, y eso era su fortaleza. A cada respiración, la llama de la antorcha parecía crecer más intensa, iluminando partes de ella que creía apagadas. Basta, gritó, abriendo los ojos. No permitiré que me controlen a mí ni a los míos. Si quieren guerra, la tendrán,
pero haciendo lo que es correcto. Los hombres se detuvieron un momento, sorprendidos por su respuesta. Los ecos de su valentía llenaron el aire, como un estallido de luz entre las sombras. Pero justo cuando creía que había tomado el control, un movimiento rápido detrás de ella llamó su atención. La figura encapuchada había dado un paso atrás, su silueta ya no brilla con la misma luz. No temas. La batalla que se acerca no es solo tuya, se acerca una tormenta. Un crujido de ramas resonó desde detrás de los hombres. De las sombras emergieron figuras más pequeñas, sombras que eran más que simples espectros. Eran sus amigos, sus aliados que habían llegado para defenderla. No estás sola, gritó uno de ellos, exhibiendo un arco, listo para disparar. La tensión aumentó de inmediato, la lucha estaba a punto de estallar en un caos total. La niña sintió que su corazón latía como nunca, la verdad comenzaba a iluminar el camino, pero, ¿por qué la figura encapuchada se estaba alejando? Lo que no sabes, está por revelarse, susurró la figura antes de desvanecerse en las sombras. Esa eliminación dejó una inquietante sensación en el aire, un presagio de que lo peor estaba aún por llegar. El conflicto se aproximaba, y en el fondo de su ser, la niña comprendió que, a pesar de su valentía, el sacrificio acabaría siendo inevitable. ¿Cuán alto sería el precio que tendría que pagar para mantener a salvo a sus seres queridos en medio del caos? Mientras la noche estallaba en un estallido de acción, la pregunta flotó en el aire: ¿podría realmente manejar la verdad que se avecinaba, o se vería obligada a enfrentarse a la pérdida más desgarradora de todas? Los gritos de sus amigos resonaban en sus oídos, un clamor de lucha que chocaba con la risa burlona de los hombres. La niña se volvió hacia ellos, viendo cómo los rostros de sus aliados se transformaban en leones dispuestos a pelear. Sin embargo, el miedo se cernía sobre ella como un manto pesado. La figura encapuchada había desaparecido, dejando un vacío que sentía en su pecho. «Prepárense», gritó uno de los chicos, tensando el arco con manos firmes. Sus ojos estaban fijos en el grupo de hombres, pero ella podía ver la incertidumbre que lo acechaba. La niña respiró hondo, su mente luchando por encontrar una forma de controlar la situación. ¿Cómo podía ser líder en medio de este caos sin que su alma se encogiera de miedo? Uno de los hombres decidió romper el silencio. ¿Acaso crees que esos niños pueden hacer algo? Diles que se vayan, o lo lamentarán. Su voz era un rugido, pero había algo en su mirada que delataba su inseguridad. La niña lo sintió, lo supo, era el momento de actuar. No se irán. Nos quedamos a pelear. Porque esta vez, no luchamos solo por nosotros, luchamos por todos, declaró ella, sintiendo su voz resonar con una autoridad que ni ella misma esperaba. Los hombres intercambiaron miradas, evaluando si aquello era un juego o una realidad. Uno de ellos cruzó los brazos, desafiándola. ¿Y qué piensas hacer, niña? ¿Lanzar una piedra y que eso les asuste? Lo que sea necesario, respondió firme. En su interior, una chispa de valor comenzó a arder, ampliando la llama de la esperanza. Sabía que el sacrificio era inevitable, pero no estaba dispuesta a dejar que su miedo gobernara su mente. En ese instante, uno de sus amigos disparó una flecha, y el aire se llenó de la tensión del momento. La flecha voló, impactando cerca del líder del grupo, que retrocedió impulsado por el pánico. ¿Ves? No estamos solos, exclamó ella, viendo la forma en que la valentía se encendía en los corazones de sus amigos. Los hombres comenzaron a avanzar, pero el fuego que había despertado entre ellos hizo que los chicos se unieran aún más. No les dejen acabar con esto. Detengamos su locura, gritó uno de los chicos, mientras se preparaban para defender su territorio. La niña sintió un torrente de energía fluir a su alrededor, nunca se había sentido tan viva, y de repente, todo estalló. La lucha comenzó. Manos se movían rápidamente entre gritos y empujones. La niña, aunque pequeña, movía sus pies con determinación, buscando desviar la mirada de aquellos hombres. La adrenalina la hacía sentir como una guerrera, pero un nudo de inquietud aún persistía en su garganta. A medida que el caos se desataba, un grito rompió el aire. Uno de los chicos había caído, y su rostro mostraba el horror mismamente. El líder se estaba acercando de nuevo a ella con un brillo en sus ojos que prometía destrucción. Esto es solo el comienzo,
pequeña, dijo, y sus palabras eran un eco de amenaza. El corazón de la niña palpitaba, y sin embargo, una voz interior le decía que debía pelear. Un sacrificio se estaba gestando en sus entrañas, y el destino de su familia dependía de ella. Los hombres habían comenzado a retroceder, pero sus intenciones eran sombrías. Sabemos demasiado y tú no tienes idea de lo que se te viene, dijo uno, mientras lanzaba miradas intimidantes. Pero, ¿qué más podía perder? Y en ese momento de confusión y desafío, las sombras comenzaron a moverse. Era como si el mismo aire estuviera reaccionando a su valentía. La figura encapuchada apareció detrás de ella por un instante, el destello de luz en su rostro irradiaba una fuerza sin igual. Confía en la verdad que llevas dentro, susurró como un eco lejano. Los hombres estaban a punto de dejarse llevar por la confusión, pero el rostro de la niña clavó su mirada en el líder. Si crees que me detendrás así, estás equivocado. Lo que no sabía era que la batalla no solo sería física. Lo peor estaba aún por venir, un camino de decisiones que la llevarían a enfrentar no solo sus miedos, sino también oscuros secretos de su pasado que cambiarían todo. ¿Estaría lista para enfrentar la verdad que se escondía entre las sombras? La lucha se intensificó en un torbellino de gritos y movimientos frenéticos. El pánico asaltaba a los amigos de la niña, pero había algo latente en su interior que les mantenía en pie. Ella se sentía temblar, no solo de miedo, sino de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. Todos, mantengan la formación, gritó, sintiendo que su voz resonaba por encima de la cacofonía. Sin embargo, su corazón se apretaba. ¿Sería suficiente? La figura encapuchada, con su aura de misterio, se había desvanecido tan rápido como había llegado, dejándola sintiendo la soledad incluso en la batalla. Los hombres comenzaron a avanzar, más agresivos. Uno de ellos, con cicatrices que contaban historias de batallas pasadas, levantó un garrote, riendo con burla ante la resistencia de los niños. Prepárense a conocer lo que significa el verdadero miedo, vociferó, mientras sus ojos ardían de rabia. En un instante de locura, la niña tomó una piedra del suelo y la lanzó con todas sus fuerzas. No podía permitir que el terror se apoderara de ellos. La piedra impactó en la frente de uno de los hombres, cuyos ojos se desorbitaron por un momento, llenos de sorpresa. Eso es. No se detengan, exclamó, alentando a sus amigos a unirse. Mientras la lucha continuaba, un destello de luz iluminó el área. Era un faro en medio de la penumbra, y ella se dio cuenta de que la encapuchada había regresado, esta vez rodeada de luces brillantes. Confía en ellos, confía en ti, decía, mientras la niña apenas podía contener la duda. Un sonido ensordecedor rompió el aire. Un amigo había intentado ayudar a otro, pero cayó al suelo, incapaz de levantarse. No. Aguanta, gritó, la desesperación aferrándose a su voz como un ladrón acorrala a su presa. Al ver a su amigo herido, la niña se sintió pequeña de nuevo, como si el mundo les hubiera dado la espalda. Vamos, levántate, le susurró al chico caído, aunque sabía que su voz no era más que un eco desvanecido. La figura encapuchada sonrió, pero había en su mirada una mezcla de tristeza y valor. Hay que encender la llama en su interior. Tienes más poder del que imaginas. Entonces, un grito desgarrador salió de los hombres, atrás. No se acerquen. Uno de ellos había caído también, lastimado por la furia de la valentía inesperada de los niños. La lucha estaba tomando un rumbo diferente, y ella vislumbró una pequeña oportunidad. Ahora, ataquen, ordenó. Parecía un delirio. Nunca pensó que sería capaz de comandar a otros en medio de la batalla. Los niños corrieron hacia adelante, una marea de energía y determinación, empujando a los hombres hacia atrás. La luz, que antes parecía distante, ahora brillaba con más fuerza, guiando sus pasos osados. Mientras el caos continuaba, un hombre, más viejo y astuto, permaneció al margen, observando cada movimiento con una calma perturbadora. Sus ojos eran penetrantes, como si pudieran ver más allá del momento. Pequeña, tú no sabes lo que estás enfrentando. Esto no es un juego. No bromees con fuerzas que no puedes comprender, dijo, elevando su voz sobre el ruidero que los rodeaba. La niña se sintió dividida, su instinto le decía que siguiera luchando,
pero la advertencia resonaba en su cabeza. ¿Por qué temen a la verdad?, le respondió con fuerza. Hoy estamos aquí, de pie. No se irá la oscuridad si no luchamos por ella. Mientras el duelo se tornaba en un enfrentamiento épico, el rostro del viejo hombre se transformó, revelando por un instante un destello de sorpresa. Tú, eres distinta, murmuró para sí mismo. En ese momento, el aire cambió. Una ráfaga de viento sopló, trayendo consigo una sensación de inquietud. La figura encapuchada se materializó una vez más, señalando hacia el horizonte. Lo que temías está aquí. No solo luchas por hoy, sino por todo lo que vendrá. La niña sintió el impulso de querer saber más, de entender las verdaderas intenciones de los hombres y por qué se había sentido atraída por la figura. Con la batalla aún en pleno apogeo, una nueva pregunta resonó en su mente: ¿cuál era realmente el secreto que guardaban las sombras, y qué precio tendría descubrir la verdad detrás de ellas? El eco de una revelación aguardaba, pero en este instante de incertidumbre, solo podía aferrarse a su voluntad y a la fe que había encontrado en el desafío. Estaría lista para descubrirlo todo, incluso si el sacrificio podría costarle más de lo que había imaginado. La batalla rugía a su alrededor, el choque de cuerpos y la confusión se mezclaban con el eco de gritos en la noche. La niña, empoderada pero asustada, observaba cómo sus amigos luchaban a su lado, cada uno enfrentándose al propio miedo que intentaba consumirlos. El viejo hombre que había advertido sobre la verdad caminaba entre la lucha, observando con un rostro sombrío, como si supiera que el destino de todos estaba en juego. La figura encapuchada apareció de nuevo, rodeada de un resplandor que parecía protegerla. «Recuerda lo que llevas dentro», dijo con voz suave, inundando el ambiente de calma. «El poder de la verdad no es solo un arma, es un refugio». La niña asintió, sintiendo el ardor en su pecho. Su mente viajaba a su hogar, a su familia. Imágenes de risas y amor la envolvían, y en ese momento comprendió que no podía luchar solo por ella misma. Era más que una batalla, era la defensa de todos aquellos a quienes amaba. «Luchen. No se detengan», gritó, su aliento empapado de coraje. Los hombres, quienes habían creído que podían dominarla, parecían tambalear ante la fuerza que emergía de sus corazones. El grupo de niños se unió como un solo ser, avanzando juntos con determinación. «Por la verdad. Por nuestra gente», la niña proclamó, uniendo sus voces en una sola fuerza. Fue entonces cuando un grito desgarrador resonó nuevamente. Uno de sus amigos había caído, y el horror se apoderó de la escena. Sin pensarlo, la niña corrió hacia él. A su alrededor, el eco de la lucha se desdibujaba, y lo único que quedó fue la imagen de su amigo desvaneciéndose. «Por favor, despierta. No puedo perderte», la niña sollozó, su mano temblando al tocar el rostro de su amigo. Pero en su interior, en sus venas ardía una luz de esperanza. Miró hacia atrás, y vio a los hombres titubear, confundidos. La unión de sus amigos había conseguido que sintieran miedo ante lo desconocido. «Levántate», murmuró, recordando las palabras de la figura encapuchada. «La verdad debe ser nuestro escudo y nuestra fuerza». En ese instante, sintió que una corriente de energía la atravesaba, como una llama que brotaba desde su interior. Las sombras empezaron a retroceder. La figura encapuchada, ahora más presente que nunca, extendió su mano hacia el niño caído. La conexión entre ellos, el amor, la amistad, eso es más poderoso que cualquier arma, pronunció, y a medida que lo hacía, una luz brillante se desató, iluminando el campamento y disipando la oscuridad como un amanecer. Los ojos de los hombres, aquellos que habían desatado el caos, ahora se llenaron de dudas. La niña gritó: «No se irán con nuestros secretos. Llevaremos la verdad a la luz». Y en ese momento, comprendió que su sacrificio no solo era personal, sino colectivo. Una ráfaga de energía se movió a través de la multitud, restaurando la esperanza. La niña con su voz resonante, continuó: «No permitiremos que nos dividan. Hoy, enfrentamos el pasado y por nuestros sueños será la selección del futuro». Las luces se fortalecían, y la figura encapuchada sonreía, entendiendo que la pequeña había encontrado su camino.
La lucha se tornó en un baile de fuerza, donde cada paso era una declaración, una promesa de que podían ser más que sus miedos, pero entonces, con un último esfuerzo, el viejo hombre se adelantó. Esto no termina aquí. Sus decisiones tienen consecuencias, lanzó con desdén, mientras avanzaba con una determinación oscura. Era el momento de un enfrentamiento final. La niña se colocó frente a él. Sus palabras fluyeron como un torrente de valentía. Preferiría enfrentar la verdad, que tener miedo a vivir entre sombras. Al pronunciar esas palabras, una claridad brilló en su corazón. Sabía que su viaje aún no terminaba, pero el cambio había comenzado desde dentro. Los hombres comenzaron a retroceder, y mientras lo hacían, un eco de su propio miedo resonó en ellos. La verdad nunca pierde ante la oscuridad, proclamó la niña, su voz firme, sintiendo que el destino finalmente se tornaba a su favor, con la luz del amanecer comenzando a filtrarse entre los árboles. La niña sintió como el poder de la verdad iluminaba su camino. Las campanas de San Ignacio repicaban a lo lejos, una melodía que señalaba el fin de la oscuridad y el inicio de un nuevo capítulo. A su alrededor, el eco de victorias y derrotas se entrelazaban, y la figura encapuchada se desvanecía lentamente, dejando tras de sí una estela de luz. Recuerda, pequeña, el viaje hacia la verdad nunca termina. Ahora, ve y comparte tu luz con el mundo. La niña se dio la vuelta, sus ojos reflejando la determinación y la esperanza. Sabía que llevaría la verdad con ella y que su vida cambió para siempre. En ese instante, con el sol asomándose por el horizonte, comprendió que el amor, una vez más, había prevalecido, y así, la historia de la niña que rondaba entre gallinas se convirtió en una leyenda, una que hablaría de la lucha por la verdad, la amistad y el coraje, dejando una huella imborrable en San Ignacio. Por último, querido lector, si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más finales sorprendentes y emocionantes como este, necesitas suscribirte ahora al canal. Desata tu apoyo, dale like y alimenta el algoritmo para que lleguemos a más personas. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre lo que pasó. Y no olvides, comparta este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer el poder de la verdad y la valentía. No esperes ni un segundo más. El futuro está en tus manos.